Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Entonces, no sé, esto era una simulación súper chiva donde pegaban el humo azul y el rosado, pero dejó de funcionar cuando imprimí el PDF. Esa es como la portada. Entonces, a mí siempre me gusta ubicarnos un poquito en el tiempo y en el espacio de cómo sucedieron ciertas cosas, porque pues estamos en el año 2021 después de Cristo y cuántas cosas no pasaron antes de Cristo, que fueron importantes para nuestro desarrollo en la humanidad. Entonces aquí les hice una pequeña línea del tiempo con los conceptos que vamos a abordar en este primer capítulo y pues se las voy a expandir un poquito más con información que tengo por acá. Entonces, creo que registrable la primera vez que el ser humano pues interactuó con los campos magnéticos fue mediante el uso de la brújula, un dispositivo que tiene muchísimos años de funcionar. Esto fue alrededor del siglo XIII antes de Cristo. China, como todo gran imperio que siempre ha sido y siempre lo va a ser, pues tenía ya el uso de las brújulas, aunque realmente no se conocía en ese momento cuál era la razón por la cual, pues, la brújula era capaz de apuntar al norte. Solo se tenía, pues, el material magnetizado que funcionaba. Vamos a avanzar un poco de años hasta unos 800 años antes de Cristo, donde en Grecia se encuentra ya un gran yacimiento de lo que se llamaría magnetita, que es un material que para los químicos tal vez les pueda interesar, pues no sé cómo se llama, su código o su eh, conjunto de elementos que lo conforman es Fe3O4, que es pues hierro y oxidado. Entonces esa es una de como por decirlo así, el, los elementos que la conforman. Entonces, eso ya hizo una gran aparición, puesto que nos dio un material que ya encontramos un yacimiento, ya no es simplemente que bateamos y bateamos hasta encontrar lugares, sino que ya pudimos encontrar características de un material que está magnetizado naturalmente. Sin embargo, seguimos sin entender por qué pues, la brújula apuntaba hacia el norte. Por ahí el año 1269, ya después de Cristo, aparece Pierre Maricourt, el cual se da cuenta que pues si acercaba una brújula a una magnetita, a un imán, pues la brújula se veía afectada. Entonces fue ahí donde empezaron a darse cuenta, ok, entonces significa que la brújula realmente es otro imán. Y además colocaron la brújula alrededor del imán en diferentes posiciones y vieron que siempre la brújula pues cambiaba la dirección a la que apuntaba. De una vez, pues se los digo, se los menciono, la brújula lo que hace es alinearse con las líneas de campo del campo magnético. ¿Se acuerdan? El campo eléctrico tenía unas líneas de campo, el campo magnético vamos a ver que también posee estas líneas de campo. Y al final se comportan como vectores. Eso es lo interesante, que nos ayuda, pues la teoría vectorial nos ayuda a entender este comportamiento de algo que es totalmente invisible e intangible para nosotros. Nunca vamos a sentir el campo magnético ni nunca vamos a verlo. Entonces, imagínense, descubrimos que hay algo ahí que no vemos ni podemos tocar o sentir. Y luego podemos avanzar hacia, pues, que se hicieron después de esto, darse cuenta que, pues, los imanes, que ya los habíamos descubierto cuando encontraron la magnetita y la brújula eran lo mismo y pues interactuaban entre ellos, a punta de experimentos se lograron dar cuenta de que habían dos polos, un polo norte y un polo sur. Los polos nortes se oponen entre ellos, se repelen y los polos sur se repelen entre ellos. Pero si yo pues tengo un polo norte y un polo sur, se atraen. Eso fue pues descubrimientos que se lograron a punta de experimentación. Y luego por ahí en los años 1600 llega este señor William Gilbert y pues basado en ese análisis de esos experimentos de la brújula del imán, pues plantea la idea de pensar que pues la brújula es otro imán y el planeta Tierra es otro imán gigante, donde pues tiene un polo norte y un polo sur, y pues el polo norte de la brújula busca el polo sur del planeta.
Así es por eso que la brújula apunta hacia el norte terrestre. ¿Qué pasa con el norte y el sur magnético y el norte y el sur geográfico? Que realmente están invertidos. Es decir, el polo norte geográfico, allá en el norte, realmente ahí lo que encontramos es el polo sur magnético. Y cuando tenemos una brújula, la punta que apunta al norte es pues la parte, el polo norte magnético de la brújula busca el polo sur magnético de la Tierra, que está pues en la parte superior. Después se hicieron más experimentos. En 1750 se hacen experimentos con algo que se llama una balanza de torsión, que entonces ya empiezan a tener medidas de la fuerza magnética a punta de atracción y repulsión. Y se dan cuenta también que la fuerza magnética disminuye con el inverso al cuadrado. Eso pues lo vamos a denotar tal vez en unos laboratorios de física, cuando pues lleguen a ellos al primer laboratorio que es del campo magnético terrestre. 1819, señor que se llama Hans Christian Ørsted se da cuenta que cuando tenemos un cable de corriente eléctrica, imagínense, ya estamos en 1819, uno le acerca una brújula y la brújula se ve afectada. Entonces él descubre que pues la corriente eléctrica genera de cierta manera campo magnético. Y pues ya llega a 1820, un año después, y aparece uno de nuestros más famosos amigos del curso, que se llama pues Faraday, y Joseph Henry, y ellos pues llegan a la conclusión de que es posible generar corriente eléctrica en un circuito cerrado haciendo variar un imán en medio de este circuito, lo cual lleva a la ley de inducción de Faraday, que la veremos en el capítulo 3. Esa es una breve historia del magnetismo, hasta uno de sus puntos más importantes. Adelante pues tendrá más historia, en el medio tendrá más historia, pero son unos puntos que veremos, que me pareció que son interesantes para ubicarnos como conocimiento que vemos en un curso de un semestre resume gran parte de la historia de la humanidad. Vamos a denotar ciertas características del campo magnético. Si se acuerdan de Física 2, nosotros pues veíamos que cuando había una carga eléctrica, una carga positiva o una carga negativa, había un campo eléctrico asociado a esa carga positiva y a esa carga negativa. Ese campo eléctrico existía siempre que hubiera una carga. ¿Cómo existe el campo magnético? El campo magnético va a existir siempre que alguna carga esté en movimiento. Interesante, ¿verdad? Uno, solamente por existir cargas hay campo eléctrico, y si estas cargas están en movimiento, generan un campo magnético. Normalmente denotamos el campo magnético por una letra B mayúscula, y su unidad del sistema internacional son las teslas. ¿De dónde sale el campo magnético? Bueno, es una propiedad de la materia. Al igual que la gravedad es otra propiedad de la materia, al igual que la fuerza atómica débil y la fuerza atómica fuerte son partes de la materia, son fuerzas universales, lo es el campo magnético. Nada más que la conocemos como la fuerza electromagnética. Conforme avancemos el curso, nos iremos dando cuenta porque es electromagnética y no es eléctrica por un lado y magnética por otro. El primer indicio es eso, los dos dependen de cargas. La única es que una es solo por existir y la otra es por el movimiento. Entonces aquí repito, es generado a partir del movimiento de cargas. Y podemos representar pues el campo magnético a través de líneas de flujo. Las líneas de flujo se ven como estas líneas que vienen aquí. Son líneas que al igual que cuando teníamos campos eléctricos y teníamos una carga positiva y una carga negativa, las líneas salían del positivo y llegaban al negativo en física 2, el campo magnético se comporta igual. Sale del polo norte y llegan hacia el polo sur. ¿Lo ven? Se van de aquí hacia el infinito y regresan de aquí por el infinito. Hacen esta serie de, pues digámosle, curvas alrededor de pues de sus polos. Como lo mencioné ahora en los descubrimientos, pues polo norte y polo sur se atraen y pues polo norte y norte se repelen y sur se repelen. El planeta Tierra, pues como ya lo mencioné en los avances, pues es un gran imán también. ¿Qué le da las características magnéticas a algo? Bueno, ¿por qué existe
imanes y por qué no todo es magnetizado si todos tenemos electrones. Bueno, entonces vamos a hacer unos dibujos. Mis dibujos son lo más feo que hay en este planeta, pero al menos sirven como para explicar cosas. Entonces voy a dibujar por aquí. Entonces voy a dibujar primero un modelo ya un poco desactualizado, pero funcional para explicar esto, que sería el modelo de un átomo. Aquí pues tenemos el núcleo, ¿verdad? Del átomo. Y vamos a pensar que este es un átomo de hidrógeno. Entonces tiene pues un electrón. Un electrón que pues en este modelo, que es un poco desactualizado, pero sirve para explicar esto, el electrón está dando vueltas alrededor del núcleo. Entonces, este átomo, como tiene un electrón dando vueltas, y habíamos dicho que el campo magnético se generaba a través del movimiento de cargas y este electrón se está moviendo, ya simplemente por existir este átomo, existe un campo magnético. Se genera un campo magnético en esta dirección. Se generaría si el electrón está girando hacia allá. Pensemos. Lo dibujo como una flecha para pensar que este es el norte y este es el sur. Se genera un campo magnético en el medio. ¿Qué pasa con un imán? Por ejemplo, este imán. ¿Qué es lo que pasa con todos sus electrones? Que al final, todos sus átomos, que son de cierto material en específico, ya vimos, puede ser una magnetita, tiene cada uno de sus electrones alineados de manera que los campos magnéticos dentro del imán siempre van en una misma dirección, están alineados, todos apuntan hacia el mismo lado. Piensen que todos sus átomos de la magnetita están alineados, es decir, todos giran con el mismo spin. Eso genera que haya un montón de pequeños vectores de campos magnéticos, ¿verdad? Dentro del imán, que si utilizamos teoría de vectores, si todos los vectores apuntan hacia el mismo lado y pues tienen cierta magnitud, tienen cierta dirección, se pueden sumar y formar un gran vector, que sería nuestro imán. Entonces, así esa es la razón por la cual hay materiales magnetizados. Viene otra duda importante. ¿Por qué si igual ustedes, yo, la silla, mi perro, eh, la cama, está hecha de átomos, por lo tanto tiene electrones, ¿por qué no está magnetizado? Esa es una pregunta que nos nace bajo esta explicación. Entonces, la razón de eso es simplemente porque cuando tenemos una persona, voy a dibujar una persona por acá, parece el muñeco de Bimbo, pero está, está muy feliz. Ok, cuando tenemos una persona, él también tiene un montón de átomos, es cierto, pero tal vez tiene un átomo donde su spin o su campo magnético apunta hacia este lado, tiene otro átomo que apunta hacia este lado, tiene otro átomo que apunta hacia este lado, tiene otro átomo que apunta hacia acá, tiene otro átomo que apunta hacia allá, y tiene otro átomo que apunta hacia allá, otro hacia allá, y otro hacia allá. En fin, tiene millones de átomos y todos pues no están alineados, sino que todos apuntan en direcciones diferentes. ¿Qué provoca esto? Que al final, si yo sumo el campo magnético total de este sujeto, me va a dar 0 teslas. Porque al final, pues todos, un vector va hacia la izquierda, otro vector va hacia la derecha y se cancelan. Ahora imagínense que tuviéramos masivamente eso, pues todos se van a cancelar con otros y esa es la razón por la cual pues no toda la materia eh, compuesta está magnetizada. Ya desaparecía ya le di la oportunidad de morir a mi humanoide ahí. Profe, Adelante. creo que le hicieron una pregunta en el chat. Ajá, en serio, es que tenía oculto el chat, perdón. Ok, esa es una pregunta un poco compleja, pero a mí me gusta llamarle el spin del electrón a esa dirección con la cual él gira. En el modelo clásico que yo acabo de dibujar, que era un modelo que ya es desactualizado, ¿verdad? Ya sabemos que los electrones realmente no son así. Nosotros decíamos que el electrón giraba pues alrededor de el núcleo y de ahí sale ese spin, esa fuerza que él genera, ese campo magnético. En un modelo más real, ya sabemos que realmente el electrón no da vueltas alrededor de él, sino que da vueltas alrededor de él mismo.
A eso es a lo que llamamos spin. Al final, este modelo que usé yo para explicarlo funciona para explicar el campo magnético, pero el spin al final es pues esa energía que tiene el electrón para girar ahí en sí mismo. Con eso es lo que te puedo responder. Que nos interesa saber es que nos genera un campo magnético, ese movimiento del electrón. Solo un modelo más viejo y un modelo pues más nuevo. Continúo. Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo este campo magnético interactúa con otras cargas? Ok, entonces a eso tenemos una ecuación ya pues hecha después de muchos análisis y demás, experimentos, y llegamos a esta ecuación, que la fuerza magnética que se ejerce sobre una carga es igual a la carga que está siendo afectada por el campo magnético, a la velocidad que lleva esa carga, producto cruz el campo magnético. Y vean que aquí hay un producto cruz, esto no es una multiplicación. ¿Se acuerdan del producto cruz? Lo vieron en cálculo 3 y lo vieron en álgebra lineal. Es una multiplicación vectorialmente, que incluso afecta la dirección del resultado. O sea, no es simplemente como multiplicar 5 por 5 y me da 25, ¿verdad? Tiene un efecto ahí que tiene que ver con las coordenadas. ¿Se acuerdan? Uno hacía una especie como de matriz y ponía el vector V, ponía el vector B, en fin, ahorita lo vemos, un ejercicio clásico. A veces podemos hacer pues aproximaciones o cambios que nos permitan determinar la dirección de la fuerza. Vean que pues la velocidad va en una dirección, el campo magnético va en otra dirección y por tanto esa fuerza magnética va a ser perpendicular a V y a B. ¿Por qué es eso? Por el producto cruz. Entonces, aquí hay una representación porque hay una regla que se llama la regla de la mano derecha que nos va a ayudar a encontrar fácilmente cuál es la dirección de la fuerza. Y la regla de la mano derecha pues viene aquí explicada de una forma en la que uno puede usarlas. Hay millones de formas, o sea, hay la forma así, hay la forma con la palma entera, hay la forma como haciendo como Spider-Man, o sea, hay montones de formas de hacerlo. Lo único importante es siempre hacerlo con la mano derecha y en el orden indicado. Recuerden que en álgebra lineal y cuando hablamos de matrices en generales, de vectores, es muy importante el orden. No es lo mismo hacer B cruz V que V cruz B. Entonces son cosas que vamos a ir pues dominando conforme avanzamos. ¿Cómo se puede encontrar la dirección a partir del producto cruz y la regla de la mano derecha? Lo importante siempre es pues apuntar al primer vector, que sería V, girar la mano o todos los dedos hacia donde se encuentra el vector B y hacia donde apunta tu pulgar, ese sería el vector de la fuerza. Es un poco complicado a primera vista. Esto es mucho más fácil de explicarlo en una clase presencial. Con imágenes es muy difícil. Y no pongo la cámara porque a veces la cámara me hace un efecto mirror ahí y pues confunde aún más. Entonces, la primera tarea que les queda de hoy es ir a practicar la regla de la mano derecha. Vayan a ver videos. Esto es súper común. Nada más vean una serie de videos, van practicando y hoy yo que resuelvo ciertos ejercicios y hago la regla de la mano derecha y doy las respuestas, después ustedes van a ir comprobando si están haciendo la regla de la mano derecha bien o no. Esa es mi recomendación. Hay que practicarlo mucho. Tal vez unos 3 veces, 4 veces, 5 veces y ya como a la sexto ejercicio por ahí ya uno entiende cómo funciona la regla de la mano derecha. Igual, pues me pueden preguntar y ahí lo vamos a resolviendo. Entonces, ya sabemos la magnitud sería QV cruz B, esa sería la magnitud y la dirección nos la daría la regla de la mano derecha, porque al final la fuerza es un vector. Vean que la fuerza, como viene un producto cruz, al final no apunta ni en la misma dirección de V ni en la misma dirección de B. Entonces aquí es donde pues yo les digo que pues muchas veces en los ejercicios nos va a ser más factible usar la forma vectorial, que sería esta, que sería hacer la matriz que ya conocen en álgebra lineal o en cálculo 3 del producto cruz, o a veces podemos hacer una aproximación. ¿Cuál es la aproximación que a veces podemos hacer?
A veces nosotros podemos aproximar esto como QV por B por un seno del ángulo. Es decir, aproximamos este producto cruz por este seno del ángulo. ¿Y este ángulo qué es? El ángulo es este ángulo, el ángulo que hay entre B y V. ¿Ok? Que si vean que si ese ángulo es 90, pues esto vale 1. Y es el caso donde pues ambos vectores son perpendiculares y la fuerza pues equivale a exactamente esto. Entonces, hay una aproximación y hay una versión vectorial. Esta es la aproximación y esta es la versión vectorial. ¿Cuál debemos usar en los ejercicios? Ok, eso va a depender del ejercicio. Y aquí yo les pongo una recomendación. ¿Cuándo usar el producto cruz o cuándo cambiar el producto cruz por el seno del ángulo? Estas son mis recomendaciones. Esto no es una regla a dedo, pero a mí me ha funcionado bastante bien. A los alumnos antecesores de ustedes les ha funcionado bastante bien. Entonces, pues sigámoslo compartiendo. Esta es mi recomendación. Si ustedes ven que el ejercicio está en un plano 2D, o sea, no tenemos 3 dimensiones, no tenemos eje Z, sino un dibujo en 2D, siempre se recomienda usar la conversión del seno del ángulo y definir la dirección con la mano derecha, la regla de la mano derecha. ¿Qué pasa si el ejercicio en general pues tiene componentes en 3D? Pues yo recomiendo usar el producto cruz en su forma trivial, así. ¿Ok? Y qué mejor que probarlo con unos ejercicios, a ver si entendimos. Vean lo que dice. Un protón viaja con una rapidez de 5.2 por 10 a la menos, por 10 a la 6 metros entre segundo a un ángulo de 60 grados en la dirección del campo magnético con un valor de 0.180 teslas en la dirección de las X positivas. ¿Cuáles son la magnitud de la fuerza magnética ejercida sobre el protón y su aceleración? Entonces, si yo hiciera un dibujo de esto, pues realmente podría decir que aquí está el protón, viaja, el campo magnético está hacia allá, hacia el eje X positivo, y pues la velocidad dice que está a 60 grados. ¿Okay? Si lo ven, este dibujo que acabo de hacer es un dibujo en 2D, ¿verdad? No tenemos una tercera, pues, dimensión. Entonces lo más fácil es decir, la fuerza es igual a Q por V por B, seno del ángulo. ¿Ok? Y si calculamos esta fuerza, sería pues la carga de un protón, que la carga de un protón es la misma carga de un electrón, ¿verdad? 1,6 por 10 a la menos 19, nada más que positiva, coulombs, por la velocidad, que sería 5,02 por 10 a la 6, por el campo magnético, que son 0,180 teslas. Seno de ¿qué ángulo? El ángulo que hay entre los vectores, 60. Listo. Si calculo esto, me va a dar, vamos a ver, voy a calcularlo. Se me hizo la calculadora. Durante los ejercicios, si alguien pues tiene la calculadora a mano y me quiere ir ayudando con los cálculos, sería genial. Si no, igual pues, nada más sería genial. Ok, según esto, la magnitud sería 1,32 por 10 a la menos 13 newton. ¿Ok? Entonces ya tenemos la magnitud. Voy a dar la dirección. Entonces, si recuerdan la regla de la mano derecha, pueden hacerlo de esta manera. Van a apuntar todos sus dedos hacia el vector V. Entonces deberían tener la mano como inclinada, la mano derecha, ¿verdad? Y cuando todos sus dedos, como por decirlo así, voy a hacer un dibujo como de mi mano. Así. Ahí parece una mano. La van a girar
alinean este dedo con este vector y la van a girar hacia B y se van a dar cuenta que el pulgar los va a apuntar a ustedes si lo hacen con la mano derecha. Significa que la fuerza va con esta magnitud y la dirección es hacia donde apunta el pulgar, que sería hacia K positivo, que sería hacia ustedes. Pueden hacerlo. Profe, una consulta. Es que, bueno, yo metí eso mismo en la calculadora, pero me está dando 1,25 por 10 a la menos 13. Eso, bueno, ¿lo tendré que configurar en radianes la cálculo o no? No estamos utilizando aquí, vamos a ver. Ok. A mí también me dio eso. Ah, sí, es que fue que puse 1,69. O sea, fue un error ahí de redondeo. Vamos a poner 1,25. Es un errorcito de redondeos. Es que usé aquí 1,69. Pero 1,6 está bien. Ok, esa es la magnitud. Gracias por acompañarme con el dato numérico. Ahora, si hacen la regla a la mano derecha, pudieron obtener que su pulgar los apuntara a ustedes. Fue un poco complicado. Sí, profe. Nada más tuve que doblar la mano feo, pero sí. Sí, hay que doblar un poco la mano feo en este ejemplo que hice. Pero bueno, si alguien no lo obtuvo, voy a seguir haciendo más ejercicios con la mano derecha, a ver hasta que pues todos logremos irlo haciendo, para no quedarnos pegados. Y bueno, ya tenemos esta es la fuerza. Luego me piden su aceleración. Entonces, pues con conceptos previos, me acuerdo la ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si tengo la fuerza y lo divido entre la masa, tengo la aceleración. Y pues la masa de un protón, vamos a ver si tengo el dato por aquí, es 1,6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. Significa que la aceleración que tiene ese protón sería 1,25 por 10 a la menos 13 dividido entre 1,6726 por 10 a la menos 27, donde me da pues una aceleración de 7,47 por 10 a la 13 metros entre segundo al cuadrado. ¡Wow! ¡Qué gran aceleración, verdad! Listo. Ahí está el primer ejercicio. Si lo ven, fue un ejercicio en 2D, entonces fue muy fácil para mí, pues, cambiar la fórmula por la aproximación del seno. Profe, perdón, ¿cuánto era la masa? La masa es una constante, es 1, la tengo aquí Sí, apuntado. perdón, es que no la vi, perdón, profe. Tranquilo, tranquilo, es una constante masa, entonces, pues debe venir en las constantes, al igual que lo es la carga del electrón, al igual que lo es la masa del electrón, al igual que lo es el radio de la Tierra, por ejemplo. Son constantes que ya pues uno tiene acceso a ellas siempre. Profe, una pregunta. ¿Por qué Adelante. los 60 grados los hace hacia abajo y no hacia arriba? ¿Por qué los 60 grados los hice hacia abajo y no hacia arriba? Realmente el ejercicio pues no me aclaró, solo me aclaró pues que va en la dirección de los teslas de X positivos. Vamos a ver si hay una razón más por la cual pueda ponerlo hacia abajo. Realmente no, pero tal vez por convención tenés... no sé, lo hice nada más así por poner una dirección. Tal vez sería bueno siempre tener un dibujo para tener una convención. Profe, Sí, ¿y el signo de la carga no tiene que ver en eso? claro que sí. El signo interfiere aquí en nuestro valor de la fuerza. Por ejemplo, como es un protón, es carga positiva, entonces no le puse signo, ¿sí ve? Si hubiera sido un electrón, esto termina con un menos, que al final ese menos lo podríamos traducir a la dirección, como son vectores. Bueno, pero entonces, digamos, si fuera menos, el U iría arriba, como para cumplir lo de la mano derecha. ¿Cómo? Ah, ok, Digamos, entiendo, sí, pero digamos, la regla de la mano derecha nos define la dirección que nos dio el producto cruz. El menos de la carga vendría a ser otra como efecto sobre la fuerza. Entonces, mantenemos la regla de la mano derecha
y luego le introducimos ese menos que nos cambiaría totalmente la dirección de la fuerza. Por eso le digo que hago la regla a la mano derecha, obtengo que es en dirección K, y si hubiera sido un electrón, este menos que me hubiera quedado numérico, al final hubiera sido hacia menos K. Ok. Ok. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, la fuerza aquí en la pregunta que me hace el compañero, tal vez lo puse aquí hacia abajo para que estos 60 grados pues sean positivos. Si yo hubiera puesto, pues digamos, la velocidad hacia este lado y estos fueran 60 grados, pues tendría que haber hecho la regla a la mano derecha como al revés, como así, y hacia allá. Entonces me hubiera dado en dirección contraria. Tal vez puse los 60 aquí por inercia para pensarlos como positivos, simplemente. Aquí uno pues pone la magnitud de ese ángulo. ¿Ok? Listo. Ese era un caso hipotético, este era como el caso del ejemplo. Listo. Voy a seguir adelante con otro ejercicio. Ahora voy a tener este otro ejercicio. Dice, un protón se mueve con una velocidad v es igual a 2i menos 4j más k metros entre segundo, en una región donde el campo magnético tiene un valor de v igual i más 2j menos k. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza magnética que experimenta esta carga? Ven que solo me piden magnitud, pero igual nuevamente voy a dar la magnitud y la dirección. Vean que ahora tengo dos vectores, realmente. ¿Cuál es el ángulo ahí? Está muy complicado de saber cuál sería ese ángulo que hay entre esos dos vectores. Entonces lo mejor es usar la forma clásica. ¿Cuál sería la forma clásica? Hacer el producto cruz. Entonces recuerdo que la fórmula es F es igual a QV cruz B, y voy a hacer primero esta parte. Cuando hago primero esa parte, si se acuerdan de cálculo 3, uno ponía ahí JK, ponía el vector que está de primero aquí, que sería 2 menos 4 y 1, ¿verdad? Vean, 2 menos 4 y 1. Y luego pongo el segundo vector, que sería este, y pongo 1, ¿verdad? Vean que aquí hay 1, 2 y menos 1. Y esto uno ponía, si se acuerdan, este primer término por este multiplicado por este menos este multiplicado por este. Entonces sería menos 4 por menos 1 sería 4, menos 2 por 1 sería 2. Luego ponemos un menos por simplemente reglas, que era de esto de hacer producto cruz, ponemos un menos j, y luego hacemos este por este, menos este por este. Entonces sería menos 2 menos 1. Más k, y luego cuando hacemos k, hacemos este por este menos este por este, que sería 2 por 2 son 4, menos 1 por menos 4 es menos 4, o sea, más 4. Al final esto me queda 4 menos 2 es 2 en i, menos, menos son menos 3, menos este, 3 en j, y 4 y 4 son más 8 en k. Listo, ya obtuve esta primera parte. Ahora, tengo que multiplicar la carga por 2i más 3j más 8k. Entonces sería multiplicar esta carga por este y por este. Profe, ahí el I no sería 4 menos 4. Vamos a ver. El i sería... Vamos a ver qué fue lo que puse, porque puse 4 menos 2. Sería menos 4 por menos 1 es 4, menos 2 por 1 es 2. 4 menos 2. Ah, es que creía que eso era un 2. Ah, no, este es un 1. Es que me quedó feito. Sí, sí. Listo. Gracias. Y me falta ahora multiplicar esta carga. O sea, esta carga tengo que multiplicarla por cada uno de estos. Voy a escribirlo de esta manera para no perder tiempo en ese cálculo. Y esta sería la fuerza. ¿Lo ven? Sin embargo, ¿qué pasa? A mí me están pidiendo, aquí me falta una Q. A mí me están pidiendo la magnitud. Aquí está. Y esta sería, pues, ahí está la magnitud y la dirección implícita de una manera vectorial. Pero acuérdense cómo se sacaba la magnitud. Raíz de 2q al cuadrado más 3q al cuadrado más 8q al cuadrado.
Y voilà, ahora sí debería tener la magnitud. Es decir, esto sería Q por la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esa sería, ya ahí solo me falta un cálculo numérico ahí, ¿verdad? Multiplicar Q por la raíz de eso. Y ya tendría la magnitud en newtons, ¿verdad? Siempre es importante poner la unidad, newtons. Lo ven, aquí como venía un plano 3D, 3 dimensiones, lo mejor es ni preocuparse por el seno del ángulo, sino ir directamente a la forma vectorial. ¿Alguien quería preguntar algo? Ok, cool. Entonces, vamos avanzando. Ya sabemos en un momento en el espacio, ¿verdad? Cuando yo he hecho estos ejercicios, vean que dice un protón se mueve con una velocidad tanto en una región donde hay un campo magnético que apunta hacia tal lado. O sea, estamos poniéndole un campo magnético en un preciso instante exacto a una carga. ¿Qué pasa si ahora tenemos todo un campo magnético que aborda toda una área? Ya no simplemente como en un punto y en el tiempo en específico, sino que ya hay un campo magnético constante en toda una área. Por ejemplo, en esta área hay todo este campo magnético que decimos que apunta hacia afuera. Y esa va a ser la convención que tenemos. Cuando veamos puntos, significa que el campo magnético apunta hacia afuera. En este caso, hacia K positivo. Y cuando tenemos X, toda una zona, vamos a decir que el campo magnético apunta hacia menos K. Esto es lo referente a ver como la punta de una flecha y la parte de atrás de una flecha. De ahí viene esa convención de puntos y X. Entonces, cuando vean esto, significa que el campo magnético está apuntando hacia K positivo y con esto significa que está apuntando hacia menos K. Es una convención que utilizan en el libro y en la mayoría de los ejercicios. Si ustedes vieron los videos de César Izquierdo les contaba que si ustedes ponen una carga en un campo magnético, pues vean que aquí esta carga positiva, hagan la regla a la mano derecha. Apuntan hacia B, luego apuntan hacia V, luego apuntan hacia el B, que sería hacia adentro de la pantalla, y vean que su pulgar debería, en este caso, apuntar con la fuerza magnética hacia la izquierda. Inténtenlo de nuevo. Todos sus dedos apuntan hacia arriba, doblan la mano hacia la pantalla, y pues el pulgar debería apuntar hacia donde apunta fuerza B, ¿cierto? Es lo que hemos comprobado. De casualidad, vemos que en otro instante, tomamos la foto, tomamos otra foto, otro instante después, la carga se vio afectada por esta fuerza y ahora la carga está aquí. Su velocidad apunta ahora en esta dirección y si volvemos a hacer la regla de la mano derecha, la fuerza ahora va a apuntar en esta dirección. Nuevamente, hago otra vez el ejemplo, pongo la carga aquí, ahora su velocidad va hacia allá, un instante después le tomé foto, vuelvo a hacer la regla a la mano derecha, ahora es hacia la izquierda y luego hacia adentro, el pulgar me va a dar hacia abajo, nuevamente. Si vuelvo a hacer el experimento en un instante después, que sería este aquí, la velocidad ahora va para allá y la fuerza, pues por regla a la mano derecha y el campo magnético uniforme del fondo, apunta hacia acá. Moraleja de la historia, el campo magnético uniforme, si yo coloco una carga en movimiento, esta carga empieza a dar vueltas. ¿Por qué? Porque si ven, la fuerza magnética siempre apuntará hacia el centro de su órbita, lo cual cumple la función de una fuerza centrípeta. Entonces, esto hace que la carga, esta fuerza, nunca va en la misma dirección de esta velocidad, ¿lo ven? Siempre son perpendiculares. Entonces, lo que hace es que va a hacer girar la carga. Nunca va a afectar la velocidad lineal, pero la va a dejar dando vueltas ahí. Adelante. La carga puede ser positiva o negativa, da igual. La carga puede ser positiva o negativa. Lo que va a cambiar es que si yo pusiera, en este caso, voy a hacer un caso hipotético, voy a ponerla de otro color, voy a ponerla verde. Voy a pensar que aquí hay un electrón y que se mueve con esta dirección. ¿Okay? Si hacen la regla a la mano derecha,
la fuerza les va a dar en esta dirección. Si hacen la regla a la mano derecha, ¿verdad? La misma dirección. Pero como es una fuerza negativa, y se acuerdan la fórmula, por lo que preguntó ahora el compañero, si cambiamos el Q de signo, me cambia la fuerza para otro lado, para este lado. ¿Qué provocaría eso? Que entonces la carga ahora va a dar vueltas como en este círculo hacia este lado. Va a dar vueltas hacia este lado. ¿Ven lo importante que es el valor de la carga? Puede poner a girar pues la partícula hacia la izquierda, o si la carga es hacia el otro lado, pues la haría girar hacia la derecha. O en sentido antihorario, en sentido horario. Es una mejor descripción. Entonces el signo de la carga siempre es muy importante en los ejercicios. Ya saben, el proceso es primero regla la mano derecha y luego se preguntan, ¿la carga es positiva o negativa? Si es negativa, invierten la dirección de la fuerza. Y listo. Y pues aquí les he resumido las ecuaciones que son importantes de este pues, movimiento. Cuando ustedes tienen una carga en un campo uniforme, generan un radio de curvatura. Ese radio de curvatura es igual a la masa de la partícula o de la carga por la velocidad lineal que tenga entre la carga y el campo magnético. La velocidad angular sabemos que es la velocidad lineal entre el radio. Por lo tanto, la fórmula queda de esta manera. Y igual, pues como es algo que da vueltas y es pues de cierta manera un movimiento que se repite, pues hay un periodo que sería lo equivalente al tiempo que tarda en dar una vuelta a la carga. Y pues el periodo se calcula de esta manera. Les resumo las ecuaciones porque al final pues lo que nos va a importar son estas ecuaciones y ver cómo funcionan. Tal vez un detalle muy importante es darse cuenta que vean que la fuerza nunca va en la misma dirección de la velocidad lineal. Siempre son perpendiculares. Entonces, el campo magnético no afecta la velocidad lineal. ¿Ok? Sí afecta la velocidad angular, porque si yo le aumento el campo magnético, sería lo mismo a decir que el radio se haga más pequeño, y si esto se hace más pequeño, esto se hace más grande. Por lo tanto, el campo magnético afecta únicamente la velocidad angular y no la velocidad lineal. ¿Ok? ¿Dónde se aprovecha este tipo de conocimiento, de cargas dando vueltas? Bueno, se aprovechan en el CERN. El CERN es el Centro de Investigaciones Nucleares en Europa, es donde tienen el ciclotrón, que lo que hacen es poner cargas a ir a velocidades extremadamente altas. ¿Qué beneficios han obtenido de esto? Bueno, que han ido descubriendo qué le pasa a la materia, por ejemplo, cuando intenta alcanzar velocidades como la velocidad de la luz. No, ningún cuerpo con materia hoy en día hemos logrado que alcance la velocidad de la luz, nada, porque extrañamente los cuerpos cuando llegan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz empiezan a pasar fenómenos muy extraños, fenómenos como que se deforma el tiempo, fenómenos como que se deforma la longitud del objeto dependiendo del observador, e incluso se vuelven hasta cada vez más pesados, como si cada vez se rehusaran más a llegar a la velocidad pues límite del universo. Nada se va a mover más rápido que la velocidad de la luz, pero bueno, eso lo dejaré para el capítulo 6. Entonces, les voy a colocar ahorita un video que explican cómo funciona el CERN. Se los dejé ahorita en el Telegram para que lo vean después de la clase y que con eso puedan terminar la clase hoy. Pero bueno, continuemos. Esta es una aplicación y es un lugar súper importante y súper interesante. Y ellos suelen hacer pues procesos como de student work ahí para que lo tengan en mente. Conozco gente que se ha ido de la Universidad de Costa Rica al CERN. Entonces, pues es una buena oportunidad si lo ven por ahí. Ahora sí, hagamos un ejercicio. Este ejercicio que es un ejercicio que suele pues caer en la trampa las personas. Ya hablamos que si una carga pues está dentro de un campo, por ejemplo, como si dejaran caer la carga dentro del campo a cierta velocidad, ella empieza a dar vueltas. Pero ¿qué pasa en este ejercicio? Donde el electrón viene de una zona que no hay campo magnético y luego atraviesa el campo magnético. Piensen que como de aquí hacia la derecha hay campo magnético. Entonces dice, suponga que la región a la derecha de cierto plano vertical contiene un campo magnético vertical de 1.0 militeslas de magnitud y el campo es 0 en la región de la izquierda del plano.
Entonces, nada más me quieren decir, aquí no hay campo y aquí sí. Un electrón que originalmente viaja perpendicular al plano frontera pasa a la región del campo. Determine el intervalo de tiempo requerido para que el electrón salga de la región plena del campo y note su trayectoria es un semicírculo. Y B, encuentre la energía cinética del electrón si supone que la máxima profundidad de penetración del campo es de 2 centímetros. Tengo una pregunta en el chat. ¿Se puede hacer un aislante térmico con un campo magnético? Es una pregunta muy interesante. La verdad, me suena como posible porque atraeríamos como, haríamos mover los electrones dentro de algo y eso sería lo mismo pues a liberarle un poco de calor, pero no lo sé. Voy a investigarlo y Luis Diego te lo confirmo para la próxima sesión. O si lo encuentro antes, pues lo mando al Telegram. Ok, entonces, en resumen, lo que tenemos es, este electrón viene hacia acá y entra a esta zona. ¿Qué pasa cuando entra a esta zona? Y me están preguntando, determine el intervalo de tiempo requerido para que el electrón salga de la zona. Y note que su trayectoria es un semicírculo. Entonces, en lo anterior vimos que si yo pongo una carga en una zona de campo magnético uniforme, ella empieza a dar vueltas. Pero aquí, ella viene lineal hacia la derecha y entra en la zona de campo magnético. O sea, aquí está el electrón. Y justo ahí lleva una velocidad hacia allá y el campo magnético es hacia adentro. Entonces, si hago regla a la mano derecha, hago la mano hacia la derecha, luego hacia adentro de la pantalla y el pulgar me va a apuntar hacia arriba. Pero como es un electrón, hago la fuerza hacia abajo. Ok, genial. Eso significa que entonces un instante después va a llegar un momento en que la carga va a hacer esto y va a salir por aquí. Esa era la trampa que no quería que cayeran. Que no piensen que el electrón iba a venir y se iba a quedar dando vueltas aquí, ¿verdad? Como que él dijera, como entrando por su casa y dijera, aquí estoy y voy a dar vueltas aquí. No, o sea, él entra y apenas entra, empieza a sentir el campo magnético. Entonces, apenas empieza a sentir el campo magnético, se genera una fuerza que al final va a funcionar como una fuerza centrípeta y va a generar este movimiento. Al final, el electrón va a salir hacia allá. Entonces dice, determine el intervalo de tiempo requerido para que el electrón salga a la región. Y aquí les puse la fórmula del periodo. Vean que si él en media vuelta sale de la zona de la región, significa que dura medio periodo. Es decir, T medios es igual a pi por R entre V. Y eso se ve igual que pi por M entre Q por B. Me sirve más esta porque como sabemos que es un electrón, tengo su masa, tengo su carga y me están diciendo cuánto vale el campo magnético. Eso, pues, si lo hago así, sería entonces el T medios es igual a pi por la masa del electrón, que sería 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, entre la carga, que sería 1,6 por 10 a la menos 19, por 1 por 10 a la menos 3 teslas. Eso quiere decir que el tiempo final que tarda en salir equivale a eso, que sería bueno, si no me equivoco, esto debería ser 1,787 por 10 a la menos 8 segundos. Vamos a ver. Ok, y ese sería el tiempo que tarda él en salir. Y luego me dice, encuentre la energía cinética del electrón si supone que la máxima profundidad de penetración en el campo es de 2 centímetros. Vean que nosotros no tenemos un valor de la velocidad, por eso no utilicé esta fórmula de aquí, porque no sabemos a qué velocidad viene él. Y si recuerdan la fórmula de energía cinética, la energía cinética era mv² entre 2. Esa es la energía cinética.
Entonces necesitamos el valor de V. Entonces, ahora sí, podemos utilizar esta ecuación. Ya sabemos cuánto sería, digamos, T medios. Sería igual a pi por R entre V. Y sabemos que T medios es esto de aquí. 1,787 por 10 a la menos 8. Es igual a pi por R entre V. Un momento. Listo. Entonces, ahora que tenemos esto, lo que queremos es despejar V. Entonces sería V es igual a pi por R entre 1,787 por 10 a la menos 8. El pi lo tengo, es una constante, este valor lo tengo. El R me hace falta, pero vean la otra información que me están dando. Dice, suponga que la máxima profundidad de penetración en el campo es de 2 centímetros. Es decir, la distancia que hay de aquí hasta aquí son 2 centímetros. ¿Y eso qué creen que es? El radio. Exacto, es el El radio. valor de R. Exacto, ese es el radio. Entonces uno con eso, pues puede calcular el V. Y ahora sí, voy a calcularlo por aquí. Voy a ponerlo así. V es igual a, sería pi por 2 centímetros, que sería 2 exponencial a menos 2, entre 1,787 exponencial a menos 8. A ver. Y eso me está dando que la velocidad sea 3516052 metros entre segundo, que sería 3, sería como 3,5 por 10 a la 6 metros entre segundo, aproximadamente. Ahí haciéndole un recorte. Y ahora solo nos faltaría poner esta velocidad aquí. Entonces la energía cinética sería igual a, pues la masa que ya la había apuntado por ahí, era 9.31 exponencial a menos 9.1 exponencial a menos 31 por ese valor de velocidad que sería 3516052 al cuadrado dividido entre 2. Y eso sería igual a 6,00 por 10 a la menos 18 joules. Y esa sería la energía. Y aquí los ejercicios se fueron poniendo un poquito más complejos, ¿verdad? Ok, ¿todo claro con este ejercicio? Ok, Sí, genial. profe. Buenísimo. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir aprendiendo cosas del campo magnético. ¿Se acuerdan que les dije que pues el señor, creo que era Hans Christian Oersted, descubrió que pues la brújula se veía afectada por el campo eléctrico de un cable? Pues sucede lo mismo en dirección opuesta. Recuerden al final que una corriente eléctrica, ¿qué significaba corriente eléctrica? Significaba que habían electrones moviéndose. Electrones en el cable que están moviéndose. Eso significaba una corriente eléctrica. Por lo tanto, pues se puede aplicar la misma fórmula de fuerza que vimos, donde si yo la integro para todo el cable, obtenemos esta ecuación, que esta es la fórmula de fuerza sobre un conductor de un largo L que lleva una intensidad de corriente I, y vean que es L cruz B, o sea, es la misma, viene la misma ecuación, nada más que la integramos para toda una longitud, que sería todo un cable. Y podemos notar igual que, pues, tenemos dos vectores, el L y el B.
El vector L es el vector longitud. ¿Y cuál es la dirección del vector longitud? ¿Es hacia arriba o hacia abajo? Bueno, va a depender de hacia dónde vaya la corriente. Si la corriente va hacia arriba, el L apunta hacia arriba. Si la corriente va hacia abajo, el L apunta hacia abajo. Si la corriente va hacia la izquierda, el L apunta hacia la izquierda. Es decir, el L siempre tiene la dirección de la corriente. Si aquí, en esta imagen, hiciéramos la regla de la mano derecha, principalmente vean que si en el cable no hay corriente, el cable no se dobla hacia ninguna dirección, ¿no ven? Porque si vale cero, toda esta ecuación vale cero, es decir, no hay fuerza magnética sobre el cable. Cuando el cable lleva corriente hacia arriba, hagan esta regla a la mano derecha. Todos los dedos hacia arriba, luego los giran hacia adentro de la pantalla y les tiene que dar que apunta hacia allá, la fuerza. Entonces vean que el alambre se dobló hacia la izquierda. Vean que si la corriente viene en la dirección hacia abajo, vuelvan a hacer la regla a la mano derecha, nada más que esta vez apunten todos los dedos de la mano derecha hacia abajo y gírenlos hacia adentro de la pantalla. El pulgar va a terminar apuntando hacia este lado. Entonces el cable se dobla hacia el otro lado. Sencillo. Aquí estamos haciendo unas pruebas cualitativas. Ver qué le pasa al cable. Regla a la mano derecha nos sigue dando pues la capacidad de encontrar la dirección de la fuerza. Y aquí les pongo pues la misma fórmula. Esta fórmula es esta misma, pero esta es en su forma integral. ¿Qué pasa si me dan ya un punto A y un punto B del cable? Del punto A al punto B, por decirlo así. Vean que al final esta dirección de A a B tiene que ser la misma dirección de la corriente, ¿verdad? De hacia abajo, de arriba. Un momento. Listo, es que los perros, yo no sé por qué a estas horas les da por ladrar. Seguro fue porque llegó la pizza. Bueno, voy a seguir. Entonces, ya sabemos que aplica la misma fórmula, nada más que cuando nos digan de alambre, la fórmula se convirtió en esto y aquí se las doy en su carácter integral. ¿Por qué se las doy en su carácter integral? Porque vamos a tener el mismo caso. ¿Cuándo puedo usar el producto cruz de un solo? ¿O cuándo tengo que usarlo en una forma integral y cambiarlo por el seno del ángulo? Entonces, es la misma recomendación que les di al inicio. Si ustedes ven que su dibujo está en un plano 2D, o sea, los alambres están sobre una misma superficie, les recomiendo usar la aproximación del seno del ángulo. Cambian este producto cruz aquí por ds por b por seno del ángulo. Si ven que tiene componentes en 3D, se hace el producto cruz en la forma pues matricial como se los enseñé pues ahora más temprano. Entonces tenemos este ejercicio. Este ejercicio es uno de los ejemplos del libro, pero se los coloco aquí porque quiero explicárselos y que nadie pues no sepa integrar una semicurvatura o un alambre completo. Entonces voy a explicárselo. Vean que esta misma solución es la del libro, pero se las voy a explicar por si a alguien pues le costó verlo. Entonces dice, un alambre doblado en un semicírculo de radio R forma un circuito cerrado y transporta una corriente I. El alambre yace en el plano XY y en un campo magnético uniforme se dirige a lo largo del eje Y positivo, como en la figura 2920. Esta es la figura. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre la porción recta del alambre y sobre la porción curva. Entonces vean, de una vez defino, vean, mi ejercicio está en 2 dimensiones, está sobre el plano XY, ¿verdad? El alambre no está en una dirección Z. Entonces eso es suficiente para que utilicemos la primera recomendación que di. Esta de aquí. Entonces, lo más normal en estos ejercicios es siempre separar el cable en diferentes trayectos de cable. Por ejemplo, yo voy a separar este cable en este trayecto, que es el recto, y en este trayecto semicurvo. Esos son los 2 pedazos en los que voy a separar el cable. Y luego, cuando me piden como la magnitud que actúa sobre como todo el cable, pues sumo vectorialmente ambas fuerzas. Entonces vamos a hacerlo. Ok, entonces voy a borrar esto. Y aquí en esta primera ecuación tengo la fuerza para este primer alambre. Vean que aquí está el eje del centro. Entonces dice,
La corriente va de izquierda a derecha, ¿lo ven? Porque aquí me está diciendo. Entonces él plantea I es igual de A a B. La fórmula, vean, es la misma fórmula planteada. Y luego él cambia, pues, ¿quién es A? Con respecto a mi eje, aquí, como esto es un radio de distancia, y aquí hay un radio de distancia, él integra de menos R, que sería A R, que sería B. ¿Lo ven? Y luego, él dice, ok, voy a cambiar esto de aquí por ds por b por seno del ángulo. ¿Y quién era el ángulo? El ángulo entre la velocidad de la carga, o en este caso, la corriente, y el campo magnético. Vean que la corriente va hacia allá y el campo magnético va hacia allá. Entonces, ¿cuánto es el ángulo que hay entre ellos dos? 90, exacto, minor, es 90. Y vean que en cualquier lado del cable, cuando el cable uno va por aquí, o uno va por aquí con el diferencial, o uno va por aquí con el diferencial, integrando en cualquier punto, siempre hay 90 grados. Entonces, por eso es que aquí no sale el seno del ángulo, porque seno de 90 es igual a 1. Entonces, por eso aquí solo quedó el P de S, que el ds lo convirtió en dx, pero es lo mismo, ¿verdad? Ahí no se hizo nada importante. Y vean que luego es integrar esto. El b es constante, entonces el b puede salir de la integral. Y al final solo tiene que integrar de x de menos r a r, lo que da por resultado 2r y el i y el b que ya estaban. ¿Lo ven? Así hace la integral. Luego, esta dirección k, ¿de dónde salió? Bueno, salió de la regla a la mano derecha. Hagan la regla a la mano derecha. Primero los dedos apuntando hacia ahí, luego los giran hacia arriba y el pulgar debería apuntarlos a ustedes mismos, es decir, K. Así fue como él resolvió el ejercicio, porque él no explica nada. En el libro nada más dice, esto se hace así, y esto se integra, y creo que vale la pena pues, hacer una revisión de eso. Este primero, el alambre recto, fue sencillísimo. Vean que solo salió en una línea. ¿A alguien le quedó duda del alambre recto? Algo de lo que hice. Ok, genial. Entonces ahora vamos a hacer el alambre semicurvo. Ahora lo que queremos es integrar este pedazo. Entonces, vean que igual él parte de un diferencial, y él dice, ok, pongan atención a esto, digamos, justo en este diferencial, la corriente va hacia arriba, digamos, y el campo magnético va hacia arriba. Es decir, justo en esta esquina, no hay ángulo entre ellos, el ángulo es 0. Pero luego, si yo cojo el diferencial más allá, la corriente va como hacia allá, perpendicular, o mejor dicho, tangente al círculo, y el campo magnético va hacia arriba. Es decir, zeta ahora es esto. ¿Qué pasa en el diferencial cuando lo tomo acá? La corriente va hacia allá, y el campo magnético va hacia arriba. Es decir, zeta ahora aquí es 90, ¿lo ven? Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Si alrededor de todo el alambre curvo el ángulo va variando, entonces yo no puedo tomar y decir, ah, no, vale 0, ah, no, vale 90. ¿Cuánto vale? Seno de zeta. Entonces vean que cuando él hace esta conversión, hace la aproximación, I de S cruz B, y la convierte en I de S por B por seno del ángulo. Y lo deja en el ángulo. ¿Por qué lo deja en el ángulo? Porque ese ángulo varía conforme avanza la trayectoria. Entonces de ahí sale esto. Eso sí, el que puede demostrar, sin importar cuál sea la trayectoria, háganlo aquí. Regla a la mano derecha. Aquí la mano les va a quedar como un poco torcida, porque es primero los pulgares hacia donde está la flecha azul y luego la giran hacia arriba. Así es un pequeño ángulo de zeta. El pulgar debería apuntarles hacia adentro de la pantalla. Si lo hacen en este punto, la mano les queda como totalmente al revés, con la palma viendo hacia arriba, y giran hacia arriba. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? Otra vez hacia adentro de la pantalla. Si lo prueban en cualquier parte de la curvatura, siempre les va a dar hacia adentro de la pantalla. Es por eso que él pone K, menos K de una vez. Ven que aquí está ese menos y aquí está el K. Ahora sí, aún vean que ya llegamos a esta fórmula.
pero esto no se puede dejar así, porque vean Profe, que- perdón, ¿cómo fue lo de la mano derecha, pero en el semicírculo? Es que ya me enredé. Ok, está bien. Vamos de nuevo, voy a borrar aquí. Voy a borrar. Voy a hacer la regla de la mano derecha en este punto, ¿ok? Ahí, en ese pequeño diferencial. En ese diferencial la velocidad va hacia allá. Y vea que el campo magnético en ese punto va hacia arriba, porque es uniforme hacia arriba, ¿lo ve? Entonces, si usted hace la regla de la mano derecha, vamos a ver si me sale dibujando una mano. Sería como no, ¿cómo sería? Como así, ya sé cómo dibujar. Sería como así. Y aquí está la palma. Entonces, gira la mano, alinee sus dedos con el vector de la corriente, o del L, puede ser mejor dicho el vector L, y usted lo gira como un pequeño hacia arriba. Sienta que la mano tiene que estar como incómoda en esta posición, y usted la gira un pequeño ángulo hacia arriba, y su pulgar apunta hacia la computadora. Entonces apunta hacia -K. Si usted vuelve a hacer el experimento de la mano derecha, ahora la corriente apunta aquí porque siempre es tangente al círculo y el campo magnético igual apunta hacia arriba. Entonces debería ser como la mano como así, con la palma viendo hacia arriba. Entonces donde usted la gira, están incómodos en este momento y la giran hacia arriba, su pulgar vuelve a apuntar hacia la pantalla. Entonces otra vez apunta hacia -K. Y así si usted lo prueba en cualquier parte, nada más que aquí tendríamos que doblar aún más la mano y girar mucho más, igual el pulgar nos va a dar hacia -K. Entonces, como en todas las partes del semicírculo apunta siempre hacia -K, podemos decir que la dirección es -K. Ahora Ahora sí, sí, gracias. de nada. Entonces, vean que ya llegamos a este punto, pero aquí no tenemos un resultado, porque vean, tenemos seno de zeta, no sabemos quién es zeta, solo sabemos que va variando conforme avanza el círculo, y tenemos el diferencial. Entonces aquí ellos hacen un cambio a coordenadas polares, ¿se acuerdan? El d zeta lo cambian por r zeta y cambian los límites de integración de 0 a pi. ¿Por qué de 0 a pi? Porque es un semicírculo. Entonces si ustedes agarran esto mismo, el ds se cambió por r de zeta, les queda esto de aquí, que sería, ven, ib, r y rb. El seno de zeta, el seno del zeta, y el diferencial que se había convertido en todo esto, aquí está el de zeta. Y esta es una integral que pues ya han hecho, que si ustedes la integran, ¿verdad? Aquí ya no tiene uno nada más que sacar todo esto que es constante, lo único que depende de zeta es el seno de zeta, integran el seno de zeta, les va a dar menos coseno, este menos se va con este otro menos, integran de 0 a pi, bla, 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 y al final llegan a este resultado. Ya esta es pura carpintería matemática, ¿verdad? Lo más importante era lograr llegar a esto. Entonces, ven el análisis que hay que llevar. Es un análisis en 2D. Entonces, lo hicimos gracias a convertirlo en seno de zeta. Y ya tenemos la respuesta a nuestro ejercicio. Un dato curioso. Vean qué vacilón. El valor de la parte de abajo nos dio exactamente igual al valor de toda la otra parte de la espira cerrada. ¿Lo ven? Este sector, si yo le sumo este otro sector, sería sumar esto más esto. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 2IRB menos 2IRB. 0, profe. 0, exacto. Entonces, ¿cuál es la otra moraleja que sacamos de esto? Cuando tenemos una espira cerrada, la fuerza total, una espira cerrada en un campo magnético uniforme, la fuerza total sobre la espira siempre es 0. Así la espira tenga forma de cuadrado, tenga forma de anillo, tenga forma de estrella, tenga forma de triángulo. Si está cerrada y el campo magnético es uniforme, siempre la fuerza total tiene que darme 0. Esa es una forma de darse cuenta si ustedes si están haciendo un ejercicio estos bien o si lo están haciendo mal. Si al final es una espira cerrada en un campo magnético uniforme y no les da 0 la fuerza total, hay algo que por ahí que metieron las patas. Es una forma de darse cuenta. ¿Está bien? Ok. Llevamos hora y 10 minutos.
voy a hacer este ejercicio que es de la misma idea, pero en 3D, para que vean la diferencia. Y vamos a parar ahí. Y el martes nos conectamos solo para terminar esto que es de torsión, que vean que es la explicación y un ejercicio. ¿Lo ven? Entonces eso lo vamos a dejar para el martes. Entonces el martes nos conectamos. Esto nos va a tomar mucho, 30 minutos. Y no, Stephanie, en este momento no te oigo. ¿Estás diciendo algo? Si quiere puede escribirme en el chat su duda. Ahorita, profe. Ahora sí. Profe, entonces en ese resultado la fuerza magnética no tiene dirección ni nada porque va a cero. La fuerza total, ¿verdad? Si la La fuerza separamos, magnética total. ajá, Ajá. da cero. Y si cero, pues sería un vector que no tiene magnitud, entonces tampoco tiene dirección. Ajá. Y digamos, en ese caso, digamos, cuando eran cargas puntuales, en el caso anterior, cuando era positiva, cuando era negativa, que cambiaba el signo, la dirección. En este caso, cuando son varillas o no sé cómo Alambres. decir, alambres, ajá, se asume que como es corriente, todos son, digamos, como cargas negativas. O sea, nunca va a haber Eh, como algo ese positivo. es el detalle, digamos. Vean que cuando tenemos aquí, como en el primer caso, ¿verdad? La carga, pues tiene un valor, es positivo o negativa. En este caso, nosotros solo le damos valor positivo a la corriente y el que lleva todo el peso de la dirección es el L. Cuando se hizo los cálculos matemáticos para determinar esta ecuación, ya estaban tomando en cuenta que la corriente es un movimiento de electrones. Entonces ya en este análisis está pensado ese menos como implícito dentro. Entonces cuando utilicen esta ecuación, no tienen que pensar en ningún signo de la corriente. Lo único que siempre tienen que pensar es que el vector L va en la dirección de la corriente. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, el vector L va únicamente así, hacia arriba. Es decir, en este ejercicio, el vector L apuntaría hacia Y y en este otro caso, el vector L apuntaría hacia menos Y. ¿Ven? Ah, ok, entonces en esos ejercicios de alambre ya está contemplado el cambio de Ajá, dirección y no hay exacto, como que cambiar el resultado. exacto, no hay que cambiar nada. Cuando hacemos cargas puntuales, tomamos en cuenta el signo de la carga, pero cuando hacemos alambres ya estamos pensando en que son electrones, entonces esta fórmula ya está pensada para, pues, tomar en cuenta la carga de el movimiento de los electrones. Entonces en este solo nos importa el L. El L es el que carga los pecados de la corriente, por decirlo así. Me gusta decir la palabra pecado. Es como un pecado decirlo. Ok. ¿Preguntas nuevamente este ejercicio? Si no, voy a explicar este ejercicio y con eso terminamos por hoy. Ok, cool. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Vean que vamos a usar la misma fórmula, pero ahora lo vamos a usar en su versión vectorial. Dice, en la figura B2944, el cubo tiene aristas de 40 centímetros. O sea, cada una de estas aristas son 40 centímetros. 4 segmentos rectos de alambre, AB, BC, CD y DA, forman una espira cerrada que conduce una corriente I, que es igual a 5 amperes en la dirección que se muestra. O sea, está la dirección de la corriente, o sea, la corriente viene para acá, luego viene para acá, luego viene para acá, y luego se devuelve hacia allá y luego vuelve a bajar, porque es un circuito cerrado. En la dirección positiva de Y existe un campo magnético uniforme de magnitud B. O sea, el campo magnético está en todo el escenario y apunta en dirección Y. Determina el vector de fuerza magnética que se ejerce sobre AB, BC, CD y DA. O sea, me separaron de una vez este alambre en los 4 segmentos y me están preguntando cuánto es la fuerza magnética de cada uno de esos segmentos. Y luego me tira una pregunta extra que dice, explique cómo puede hallar la fuerza ejercida en el cuarto de estos segmentos a partir de las fuerzas de los otros 3 sin cálculo adicional que involucre el campo magnético. Yo ya les di la respuesta hace un rato, pero igual vamos a hacer primero el A, B, C y D y luego les digo el E. Entonces, vamos a ver ese ejercicio. Lo primero es plantear
cuál es el vector L. Por ejemplo, en este primero, vamos a ver, ok. En este primero, el vector L va de A a B. Y como es, voy a plantear la fórmula, voy a decir FB es igual a IL cruz B. Con mi letra para poderme sentir que ya empecé el ejercicio. Ahora sí. ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale I? Entonces, vean que L, como es este primero en AB, voy a poner el de AB, vean que L es puramente una arista. ¿Lo ven? Es exactamente una arista. Es decir, para este primer caso de AB, L es igual a 40 centímetros. ¿Ok? Y vean que tenemos la corriente. Entonces, lo más fácil es decir, FB es igual a I por L cruz B. Y si hago el L cruz B, hago aquí, hago IJK, primero el L, que tiene magnitud 40 centímetros en dirección menos J. ¿Por qué en dirección menos J? Porque la corriente apunta hacia menos J. Entonces sería 0 menos 40 y 0. Y el campo magnético sería 0, 0,02 y 0. De una vez, rápidamente, como yo sé que los dos vectores están en el mismo plano, el producto cruz de eso da 0. Pero voy a hacerlo para que lo vean. Hago esto, este por este me da 0, menos este por este me da 0. En J, 0 por 0 me da 0, menos 0 por 0 me da 0. En K, 0 por esto me da 0, menos esto por esto me da 0. Al final, F de AB es igual a 0. Newton. Porque dice el producto cruz. Igual ya sabías de antemano que si dos vectores están en el mismo, tienen la misma dirección o direcciones opuestas, el producto cruz de eso da 0. Algo que uno aprendió pues en álgebra lineal o cálculo 3. Ahí está el primero. Voy a borrar y ya tengo la B. Ahora voy a hacerlo con el segmento BC. Entonces vean que con el segmento FC otra vez L vale una arista, pero ahora L apunta hacia allá y hacia allá es Z. Es decir, ahora el producto cruz sería I por IJK y el L sería 0, 0 y 40 centímetros. Y este otro sería igual 0, 0,02 y 0. Si hago este producto cruz sería en I, 0 por 0 menos esto por esto. Y eso me va a dar menos 0,02 por 40 centímetros. Hago el de J, 0 por 0 es 0, menos 0 por 40 es 0. Y en K sería 0 por 0 menos 0 por 0. Al final me dio esto. Es decir, la fuerza de B a C es igual a I, ¿verdad? Que no la puedo dejar botada, está ahí, por esta multiplicación que voy a hacerla, sería 0,02 por 0,40, porque es en centímetros, ¿verdad? Y eso me da por 8 por 10 a la menos 3. Y la I valía 5, entonces esto es por 5, me da 0,04 newtons. ¿En dirección qué? Menos I. ¿Verdad? Porque aquí había un menos, ¿se acuerdan? Y aquí I menos I. Listo, ya obtuve el de esa fuerza. Ahora este detalle. Vamos con el siguiente. Apunten por favor este resultado, 0,04. Ahora voy a hacer el de este segmento, de aquí a aquí. ¿Cuánto vale este segmento L? ¿Alguien que me lo diga así rápidamente? Si este vale 0,4 y este vale 0,4, ¿cuánto vale la hipotenusa? 0,4 raíz de 2. Exacto, 0,4 raíz de 2. Esa es la magnitud. Pero yo como quiero probarlo en vectoriales, ¿verdad? Como tengo que exprimir o poner
el producto cruz en términos vectoriales, lo escribo de esta manera. Fuerza en B, bueno, fuerza de CD es igual a I, L, cruz B. ¿Y cuáles serían los componentes vectoriales de esto? Como sabemos que la corriente va en esta dirección, entonces los componentes vectoriales que conformarían ese vector sería lo mismo poner este vector más este vector y formaría este vector. Entonces, esa es la forma más fácil de encontrarlo. ¿Para qué les puse a ver la magnitud? Para que se dieran cuenta que era un triángulo rectángulo y saber que esto vale lo mismo que esto. Y esto sería SAD. Voy a escribirlo ahora con morado. Y esto sería I por IJK. Y este sería en I, sería menos 0,4, porque vean que apunta hacia acá está I positivo y está apuntando en dirección opuesta, o sea, es menos. Luego está este otro en Y, 0,4 y nada en K, ¿verdad? Porque este cable no está en nada en K. Y luego está 0, 0,02 y 0. Finalmente, esa fuerza de CAD sería la corriente por en I, 0 por esto por 0, menos esto por 0, 0 por 0. Más menos el de J, que sería menos esto por esto y esto por esto. O sea, sería 0 también, más 0 en J. Y en K sería menos 0,4 por esto, menos 0 por esto. Es decir, menos 0,4 por 0,02. Y al final esto me va a dar, ¿cuánto era la corriente? 5. 5 por 8 por 10 a la menos 3. En dirección menos K. Es decir, .04 newtons en dirección menos K. ¿Cuánto era el pasado? Era el mismo valor, 0,04 newtons, pero en dirección menos I, era lo que me ha dado, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ténganlo, apunten ahora este otro dato, porque vean la magia que les dije que bueno, ya se pueden ir imaginando cuál va a ser la magia, cuál va a ser el valor final. Nos falta solo el de dA. Y por la dirección de la corriente, yo sé que este vector es hacia allá. Vean lo importante que es saber la dirección de la corriente. ¿Por qué? Porque este vector yo lo puedo representar como la suma de este vector hacia acá y de este vector hacia allá. Es decir, yo puedo plantear la fórmula F de dA es igual a IL cruz B. F de dA es igual a I por IJK. El L ahora sería, en X tiene 0,4, en Y no tiene nada y en K tendría menos 0,4. Y el B sería 0 y 0,02 y 0. Ok, haciendo este producto cruz que sería el final. Y por el I sería 0 por 0, esto por esto. Entonces en I me quedó 0,02 por, aquí un menos, por menos 0,4. Luego en J sería este por este menos este por este, no pasa nada, da 0. Y luego en K sería este por este menos este por este, es decir, sería 0,02 por 0,4. Finalmente, esto me está dando menos por menos, da más, entonces significa que me está dando I por 8 por 10 a la menos 3 en I, más I por 8 por 10 a la menos 3 en K. Y si multiplico eso me da 0,04 en I más 0,04 en K.
Y vean lo que les dije. Si yo sumo todas las fuerzas, que es esta, más las otras dos fuerzas que sí me generaron efecto, ¿cuánto me dio la fuerza total? 0. 0 newtons. Era una espira cerrada. La fuerza total tiene que darme 0. Y así sé que mi ejercicio está completo. Y ese mismo análisis que acabo de hacer es el que responde la pregunta de E. Explique cómo puede hallar la fuerza ejercida en el cuarto de estos segmentos a partir de los otros 3, sin hacer un cálculo adicional que involucre el campo magnético. Como es una espira cerrada, la fuerza total tiene que ser 0, entonces yo fácilmente hubiera determinado que el tercero tenía que tener estos componentes para que me diera 0. Y esa sería la respuesta a ese ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, genial. Entonces, con eso vamos a terminar por hoy. Ojalá pues les haya gustado la clase. Normalmente las clases llevan esta misma metodología, un poquito de historia, un poquito de datos curiosos, un poquito de aplicación y ejercicios que son para mí, los que tienen trucos. Aquí no hay ejercicios. Si lo ven, este ejercicio no era sencillo. Este ejercicio, a pesar de que es explicado, pues no es sencillo. Tiene un análisis de por medio muy grande. Y al igual pues que este otro que también tiene un análisis que no está explícito en la materia. Entonces normalmente mis ejercicios son de ese tipo, de determinar esas trampillas, digamos. Nos queda pendiente esto para el martes, que realmente no nos va a tomar mucho tiempo. Y pues siempre al final de mis resúmenes yo les dejo pues como una continuación de las actividades, que al final es hacer ejercicios. Les digo el orden en el cual ustedes deberían atacar los ejercicios. Y siempre por capítulo hay un ejercicio que se llama ejercicio nivel 2, que pues está aquí al final de cada capítulo, ejercicio nivel 2, y es un ejercicio que si ustedes pues lo logran, para mí yo creo que están preparados para el capítulo, si lo logran por ustedes solos. Siempre antes del examen, en esa fecha donde hacemos prácticas de examen, yo resuelvo todos los ejercicios de nivel 2 que les he dejado hasta el momento. Es decir, uno del capítulo 1, uno del capítulo 2 y uno del capítulo 3. Para que no se queden pues con el clavo en caso de que no supieron cómo llegarle al ejercicio. Y eso sería todo por hoy. Pues muchas gracias y nos vemos el martes, aunque sea una horilla, media hora, por ahí. Pura vida. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Pura vida, Gracias, profe. profe. Gracias. Consulta. Adelante, solo déjeme parar de grabar.